Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedaría recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Estando en una comida a la que fuiste invitado por el jefe de los fariseos, y viendo la situación y los participantes del banquete, abriste tu corazón y les ofreciste un consejo que resalta el núcleo de tu Evangelio. Cuando des una comida o una cena, les dijiste: no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Aquí nos dejas ver con claridad los dos tipos de invitación: las interesadas en beneficio propio y las invitaciones desinteresadas en beneficio de otros. La costumbre de tu época y también de la nuestra era y es invitar a los amigos, hermanos y parientes. Nadie se sentaba alrededor de la mesa con personas que no conocía, pero tú piensas de modo distinto. ¿Qué nos ha pasado, Jesús, que en 2000 años no hemos entendido tu mensaje? ¿Será que es algo simbólico? No lo parece por la claridad de tu discurso. ¿Qué hacer entonces? Es fácil, lo dijiste a continuación. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Así, con estas palabras, rompes esquemas y abres nuestro mundo al mundo del necesitado, de quien no tiene con qué ser invitado ni con qué ser pagado. Si lo hacemos, lo haremos porque tú lo has dicho y porque el pobre, enfermo, ciego, serás tú para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que invité a alguien así? Qué bien lo ha dicho el Papa Francisco. Necesitamos salir a las periferias existenciales para buscar e invitar a nuestra casa y a nuestro corazón a todas estas personas que también han sido invitadas al reino de los cielos. Es más, ellas nos precederán. Me quedo con la última frase que nos dices hoy, Jesús. Serás dichoso porque no tienen con qué pagarte. Me invitas a abrirme para experimentar una felicidad nueva y distinta, una felicidad que no controlo ni puedo provocar, una felicidad que es más un gozo, el gozo de saber que no pueden corresponderme y que serás tú el que me corresponda en el cielo. Es por ti, Jesús, que debo trabajar, rezar e invitar a los que me necesitan. Como propósito, te invito hoy a buscar a alguien necesitado y tener un gesto de caridad hacia él. Y también que esta sea nuestra petición: pedir por todos aquellos enfermos, por todos aquellos que viven en la pobreza, por todos aquellos que precisamente no pueden pagarnos. Búscalos, acompáñalos y ayúdalos, porque será Jesús el que te pague. Que María nos ayude en esta búsqueda del hermano necesitado, que muchas veces está más cerca de lo que pensamos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 3 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Martín de Porres, fraile dominico del siglo XVI, el santo de la escoba.
llamado así por su oficio de portero y barrendero del convento en el que vivió. Martín dio testimonio de humildad y sencillez en una época en la que el origen o el color de piel definían cómo se trataba a una persona. Son precisamente las virtudes mencionadas las que dejaron en evidencia en qué reside la libertad y la grandeza de un ser humano. Yo te curo y Dios te sana, solía decir Fray Martín cada vez que atendía a algún enfermo. Martín fue un mulato, antigua denominación para los nacidos de padre blanco y madre negra, o viceversa, admitido en calidad de donado por la Orden de Predicadores Dominicos, a causa de su condición de hijo ilegítimo. Se santificó, entre otras cosas, realizando los servicios más humildes y también cuidando a enfermos y menesterosos. San Martín de Porres o de Porras fue nombrado pertinentemente por el Papa San Juan XXIII como santo patrono de la justicia social y patrón universal de la paz. Tras los peores momentos del siglo XX, en tiempos marcados por las consecuencias de las guerras y la violencia. San Martín de Porres, ruega por la paz. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Santa Teresa del Niño Jesús. Manuscrito autobiográfico. Amar a los menos amables. He observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les ofrecen favores sin que los pidan. Por el contrario, a las almas imperfectas no se las busca. Se las trata ciertamente conforme a las reglas de la educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada, se evita su compañía. Y esta es la conclusión que yo saco. En la recreación y en la licencia, debo buscar la compañía de las hermanas que peor me caen y desempeñar con esas almas heridas el oficio de buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable, bastan muchas veces para alegrar a un alma triste. Pero no quiero en modo alguno practicar la caridad con este fin, pues sé muy bien que pronto cedería al desaliento. Una palabra dicha con la mejor intención puede ser interpretada completamente al revés. Por eso, para no perder el tiempo, quiero ser amable con todas, y especialmente con las hermanas menos amables, por agradar a Jesús y seguir el consejo que Él da en el Evangelio, más o menos en estos términos. Cuando des un banquete, no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderán invitándote, y así quedarás pagado. Invita a pobres, cojos, paralíticos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. ¿Y qué banquete puede ofrecer una carmelita a sus hermanas, sino un banquete espiritual compuesto de caridad eterna y gozosa? Yo no conozco ningún otro, y quiero imitar a San Pablo, que se alegraba con los que estaban alegres. Es cierto que también lloraba con los tristes, y que las lágrimas han de aparecer también algunas veces en el banquete que yo quiero servir, pero siempre intentaré que al final
esas lágrimas se conviertan en alegría, pues el Señor ama a los que dan con alegría. Meditemos el Evangelio a la luz del libro de cielo. Cuando des un banquete, no llames a tus amigos, ni a los vecinos ricos. Este pasaje evangélico, en el contexto del banquete mesiánico, es una enseñanza profunda sobre la caridad cristiana y la pureza de intención. Jesús no condena la amistad, sino la búsqueda de la recompensa terrenal y el cálculo humano en las obras de misericordia. El Señor nos llama a actuar con una generosidad desinteresada, sin esperar reciprocidad material o social. La motivación debe ser la caridad pura, que busque el bien del otro por amor a Dios. Al invitar a los marginados, pobres, lisiados, cojos, ciegos, Jesús nos muestra que la verdadera caridad se dirige a quienes más lo necesitan y menos pueden devolvernos el favor. Ellos son los representantes de Cristo en la tierra. Las enseñanzas de Jesús en Libro de Cielo sobre la recompensa y la pureza de intención se encuentran a lo largo de sus escritos. Un punto clave es cómo el Señor ve la intención detrás de la acción y cómo, al hacer cosas en su voluntad, la recompensa se vuelve eterna y divina, no humana. Libro de Cielo, volumen 2, mayo 7, 1899. De la pureza de intención y la verdadera caridad. ¿Qué será de tantas obras, aún buenas, hechas sin recta intención, por costumbre y con fines de interés? ¿Cuál no será su vergüenza en el día del juicio, al ver tantas obras buenas en sí mismas, pero marchitas por su intención, que en vez de darles honor como a tantos otros, las mismas acciones les producirán vergüenza? Porque no son las obras grandes lo que miro, sino la intención con la cual se hacen. Aquí está toda mi atención. Por un rato, Jesús ha hecho silencio, y yo pensaba en las palabras que había dicho, y mientras las estaba rumiando en mi mente, especialmente sobre la pureza de intención, y cómo haciendo el bien a las criaturas, las mismas criaturas deben desaparecer, haciendo una a la criatura con el mismo Señor, y hacer como si las criaturas no existieran. Jesús ha vuelto a hablarme diciendo: no obstante, así es. Mira, mi corazón es grandísimo, pero la puerta es estrechísima. Ninguno puede llenar el vacío de este corazón, sino solo las almas desapegadas, desnudas y simples. Porque como tú ves, siendo la puerta pequeña, cualquier impedimento, aún mínimo, es decir, una sombra de apego, de intención errónea, una obra sin el fin de agradarme, impide que entren a deleitarse en mi corazón. El amor del prójimo mucho le agrada a mi corazón, pero debe estar tan unido al mío que debe formar uno solo, sin poderse distinguir uno del otro. Pero aquel otro amor al prójimo que no está transformado en mi amor, yo no lo miro como cosa que me pertenezca.
El Evangelio nos pide evitar la recompensa finita, invitar a los ricos para que nos devuelvan el favor. La divina voluntad nos enseña que al actuar sin interés humano, nuestra acción se une a la voluntad eterna, asegurando la recompensa infinita, prometida en la resurrección de los justos. El acto de caridad hacia los pobres, sin esperar nada a cambio en la tierra, se convierte en un acto en la voluntad de Dios que produce frutos eternos. Invita a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. Jesús propone un comportamiento que prioriza a los que no devolverán la cortesía, los pobres y marginados. Es una invitación a la caridad desinteresada y a reconocer la dignidad humana en los descartados por la sociedad. Los términos pobres, lisiados, cojos, ciegos, aluden tanto a la pobreza material como a la fragilidad humana, aquellos más abiertos a la gracia por su necesidad. El Catecismo de la Iglesia Católica insiste en que el servicio a los pobres forma parte de la identidad de la Iglesia. La caridad hacia los pobres es una de las obras principales de la Iglesia. Numerales 2444, 2449. Además, recuerda que la preferencia por los pobres es constante en la tradición cristiana y se manifiesta en la praxis sacramental y social. Numerales 2443, 2449. Al invitar a los pobres sin esperar recompensa terrenal, el cristiano ejercita la pureza de intención. Al hacer este acto de caridad en la voluntad de Dios, el alma se asegura de que su acto no solo merezca la recompensa de la resurrección de los justos, sino que sea un acto divino en sí mismo, lleno de méritos infinitos. Libro de Cielo, volumen 23, febrero 24, 1935. ¿Qué diferencia entre las intenciones y las obras? La intención simboliza a los pobres, a los enfermos, que no pudiendo, quisieran al menos con la buena voluntad ejercitar la caridad, propagar el bien, hacer quién sabe cuántas cosas bellas, pero la pobreza, la enfermedad se los impide y los hacen casi prisioneros sin poder hacer el bien que quieren hacer. En cambio, el obrar en mi divina voluntad simboliza al rico, que teniendo la riqueza a su disposición, la intención no tiene valor, porque si quiere, puede hacer la caridad, puede ir donde quiere, puede hacer el bien a todos, ayudar a todos. Son tales y tantas las riquezas de mi querer, que la criatura se pierde en ella, y a manos llenas puede tomar lo que quiere para ayudar a todos, y sin hacer ni estrépito ni ruido, casi como luz silenciosa, lleva la ayuda y se retira. El Evangelio nos llama a dar a los pobres. Los escritos de la divina voluntad nos elevan a dar a los pobres con la mano de Dios, es decir, haciendo de ese acto de caridad
un acto divino. Al hacerlo así, la promesa de la recompensa en la resurrección de los justos se cumple de manera superlativa, ya que es Dios mismo quien obra a través del alma. Y serás bienaventurado. La recompensa te será dada en la resurrección de los justos. Jesús promete una retribución que no es de este mundo, la bienaventuranza escatológica, hacer el bien a los indigentes sin buscar paga temporal, abre el corazón a la recompensa que solo Dios da en la vida futura. Aquí la ética cristiana se enraiza en la esperanza escatológica. La justicia de Dios se manifestará en la resurrección. Crisóstomo insiste en que quien obra por Dios y no por ganancias humanas recibirá su premio en la resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica vincula las obras de misericordia con el juicio final. Dar al pobre es una obra que cuenta en el juicio. Los pobres son preferencia del amor de la Iglesia. El juicio particular y la resurrección final son los horizontes de la justicia divina. Las obras de misericordia son criterios de juicio. Numerales 10:37, 24:43, 24:49. La recompensa prometida por Jesús es la participación plena en el reino, que es precisamente la gracia central de la doctrina de la divina voluntad. Vivir en la tierra como se vive en el cielo, haciendo la voluntad de Dios como los santos y los ángeles, y recibiendo la recompensa de su vida divina en el alma. Libro de Cielo, volumen 3, noviembre 6, 1899. Pureza de intención. Todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas y me agrada tanto que a esas acciones, aunque fuesen solo un movimiento de pestañas, les doy el valor como si fueran hechas por mí. En cambio, las otras acciones, que en sí mismas son buenas y aún grandes, no hechas únicamente para mí, son como ese oro enlodado y lleno de herrumbre que no resplandece, y yo no me digno ni siquiera a mirarlas. El Evangelio de San Lucas presenta una enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo sobre la verdadera caridad, la humildad y la recompensa eterna. El pasaje nos llama a una generosidad desinteresada que no busca la retribución humana, sino la bienaventuranza divina. Los escritos del Libro de Cielo profundizan en esta enseñanza, explicando que vivir en el querer divino eleva estos actos de caridad a un nivel sobrenatural, convirtiéndolos en actos divinos y asegurando la recompensa prometida de una manera plena y eterna. La ley de la caridad es fundamental en el reino de la divina voluntad. Confrontación. Invito a los demás, especialmente a los pobres,
enfermos y olvidados, con un corazón movido por el amor de Cristo? ¿O busco en mis obras el reconocimiento, la gratitud o la ventaja personal? He aprendido a ver en cada persona necesitada un reflejo de Cristo sufriente, ¿o sigo seleccionando con quién ser generoso, guiado por mis gustos y conveniencias? Estoy dispuesto a entrar en la lógica del reino, la gratuidad del amor divino, renunciando a todo interés humano para vivir cada acto en la voluntad divina como una ofrenda pura al corazón de Jesús. Oremos. Padre Celestial, en tu voluntad te pido la gracia que hemos meditado hoy en el Santo Evangelio sobre la caridad desinteresada y la predilección por los pobres se arraigue profundamente en nuestros corazones. Concédenos la gracia de obrar siempre con pureza de intención, sin buscar recompensas humanas, sino solo tu gloria y el bien de las almas. Que nuestros actos de misericordia sean actos de tu propia misericordia, realizados en tu voluntad, para que merezcamos la bienaventuranza prometida y la recompensa en la resurrección de los justos. Que vivamos de tal manera que cada respiro y cada obra sea un fiat. Te pedimos por la venida de tu reino, el reino de la voluntad divina en la tierra. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, como nos ha enseñado tu Hijo amado. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat, fiat, fiat.